Hola, muy buenos días a todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos a un programa más de Y tú también discriminas. Hoy tenemos un tema sumamente interesante relativo a las institucionalizaciones, pero para eso yo también me quedé igual con cuando oí por primera vez esta palabra, pero para eso tenemos a dos expertas en la materia y les voy a leer su semblanza. Primero tenemos a Lisbeth Brizuela, que es la directora para México de Disability Rights International. Es activista en derechos humanos, es profesora en educación especial en el área de discapacidad intelectual y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac del Norte. Es directora para México de Disability Rights International y ha colaborado con DRI desde el 2016. Ha contribuido en la realización de diferentes investigaciones, monitoreo e informes sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad en México y en Guatemala. Ha apoyado en el empoderamiento de activistas con discapacidad psicosocial, especialmente mujeres. A lo largo de su carrera se ha centrado en temas relacionados con la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, educación y la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Anteriormente trabajó en Transformando 360 Grados como directora de innovación y capacitación. Lisbeth tiene una amplia experiencia en el campo de la inclusión y la educación. Ha trabajado como maestra de educación especial en el estado de Yucatán, como asesora a nivel nacional del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa de la Secretaría de Educación Pública y en programas de educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual en escuelas regulares. Ha impartido capacitaciones relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes estados de la República. Como ven, pues toda una eminencia, como a quienes siempre les tratamos de traer aquí a este espacio para que pues podamos seguir aprendiendo de estos diferentes temas tan interesantes. Y bueno, también nos acompaña Ivonne Millán, asesora legal. Es una abogada feminista y defensora de derechos humanos. Es licenciada en Derecho, máster en Derechos Fundamentales y máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Actualmente se desempeña como asesora legal en Disability Rights International, en donde ha apoyado al monitoreo y documentación sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas con y sin discapacidad en instituciones. Anteriormente trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Secretaría de Gobernación y en otras dependencias de gobierno, abordando distintos temas como derechos de los extrabajadores migratorios mexicanos y derechos de las personas mayores. Asimismo, litigó asuntos en materia civil y familiar. O sea, como ven, qué mejor que estas maravillosas expertas, a quien nuevamente les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación para acompañarnos el día de hoy y platicarnos de esta situación de las institucionalizaciones, si lo dije bien, ¿verdad? Y bueno, sin ya mayor preámbulo, pues le cedo la palabra a nuestra querida Liz para que pues nos platique un poco de su organización y nos pueda ir metiendo al tema de la institucionalización y diversos temas que también nos van a platicar a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miros. Es un placer para nosotras estar aquí Y tú también discriminas, y saludo a todo tu auditorio. Primero que nada, me gustaría platicar un poco de lo que es Disability Rights International, de quiénes somos y de nuestro trabajo en Latinoamérica. DRI es una organización internacional que se dedica a dos cosas básicamente, que es promover el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir con una familia. Desde el año 2000, DRI ha estado trabajando en México documentando la situación de las personas que viven en distintos tipos de instituciones residenciales, como casas hogar, hospitales psiquiátricos, orfanatos, albergues, y bueno, pues como todos estos tipos de entornos que al final del día resultan segregadores, pero bueno, ya explicaremos un poco más a detalle.
En el año 2000, DRI publicó un informe que se llamaba Salud Mental y Derechos Humanos en México, en el que documentaba pues, la situación de estas instituciones. En el año 2010, DRI regresa a México, especialmente para evaluar cuáles habían sido los cambios en el sistema de salud mental, en el sistema de institucionalización, en el modelo de institucionalización en México. Y se da cuenta que no ha habido cambios al respecto en los últimos 10 años. Y a partir de ahí, DRI abre una oficina regional para México. Y en 2015 se publica otro informe sobre la situación de las personas en instituciones, con énfasis en las instituciones privadas. Y también hace una publicación sobre derechos sexuales y reproductivos a mujeres con discapacidad psicosocial en México. Posteriormente, en 2019, sacamos un informe sobre la situación especialmente de las personas con discapacidad institucionalizadas en el estado de Baja California. Y bueno, pues ese ha sido básicamente nuestro trabajo. Somos una organización de incidencia a nivel internacional. Somos una organización que promovemos los derechos de las personas con discapacidad ante organismos internacionales. Y bueno, pues eso es nuestro trabajo en México. Sin embargo, también nos gustaría hablar un poquito del trabajo que hemos estado haciendo en Guatemala. DRI ha estado desde el 2012 trabajando en Guatemala, documentando dos casos especialmente. Uno es el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, que es el único hospital psiquiátrico para todo el estado, donde es una institución altamente abusiva y bueno, donde las personas con discapacidad se encuentran ahí detenidas de manera indefinida. Y también trabajamos el tema de Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Era una casa hogar que albergaba alrededor de 700 niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad. Y en el año 2017 hay un incendio, mueren 41 niñas quemadas y el resto de las niñas, niños y adolescentes son transferidos a distintas instituciones residenciales. Y otra parte, pues, es transferida a sus familias sin tener los cuidados necesarios para poder hacer estas reintegraciones familiares. Esto es más o menos de lo que estaremos platicando con ustedes el día de hoy. Es más o menos el trabajo que estamos realizando. Y bueno, pues, primero que nada me gustaría hablar un poco de qué es la institucionalización, ¿no? ¿Qué entendemos por institucionalización? Empezar por definir las cuestiones básicas para que podamos como dar seguimiento y entender de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Los entornos de institucionalización son aquellos espacios en donde se encuentran niñas, niños, adolescentes con y sin discapacidad y personas adultas con discapacidad en el que viven en estos lugares, ¿no? La observación general número 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de que no se trata simplemente de vivir en un edificio o en un lugar particular, como son estas instituciones. A veces hemos tenido personas que nos dicen, bueno, pero hay mucho personal o la institución está muy limpia, ¿no? Y la verdad es que va más allá de que estos lugares tengan el personal suficiente o sean espacios que sean limpios o estén ordenados, ¿no? Una de las cuestiones principales es no perder la capacidad de elección y autonomías personales como resultado de la imposición de una forma o un sistema de vida determinado. Ni las grandes instituciones con un centenar de residentes, ni los pequeños hogares funcionales, que también se llaman hogares grupales, que tienen de 5 a 8 personas, ni siquiera algunos hogares individuales, pueden ser llamados sistemas de vida independiente si contienen otros elementos que definen a las instituciones como tales. Por ejemplo, puede variar el tamaño, el nombre, la organización, pero hay elementos como, por ejemplo, compartir de manera obligatoria con los asistentes u otras personas. Es decir, las personas no pueden elegir con quién viven, simplemente están ahí viviendo en esta institución, quieran o no quieran, les guste o no les guste. La escasa o nula influencia que pueden ejercer sobre quiénes les ayudan, cómo aceptar la ayuda. Por ejemplo, no defines también quiénes son tus cuidadores, no defines quiénes van a ser tus personas de apoyo, simplemente están ahí y esas son a las condiciones que te tienes que adecuar, ¿no?
hay elementos de aislamiento, es decir, las personas están, nosotros estamos, por ejemplo, viviendo en una cuarentena eterna. Hemos pasado muchísimo tiempo encerrados en nuestras casas, ¿no? Y empezamos a ver como las consecuencias de vivir en aislamiento, de no tener socialización, de no poder ver a las familias, a los amigos, de estar en estos espacios cerrados, que al final del día pues es nuestra casa. Las personas que viven en instituciones han pasado mucho tiempo viviendo de esta forma. O sea, la cuarentena pues no es una cuarentena para ellos, ha sido una forma de vida por siempre. Y viven en espacios segregados porque muchas veces están detenidos en estas instituciones por el simple hecho de tener una discapacidad. Entonces, no cometió ningún delito, no hay una sentencia y sin embargo pueden pasar toda una vida encerrados en estas instituciones. Hay una falta completa de control respecto a las decisiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida en casa, incluido en estos momentos de aislamiento, podemos decidir, bueno, pues quiero comprar mi súper, voy a comprarme esto, voy a comprar esto otro, voy a hacer de comer esto, me voy a levantar a tal hora me voy a acostar. O sea, esa es la dinámica que tú vas siguiendo con el día al día. Las personas que viven con discapacidad en las instituciones no pueden decidir este tipo de cuestiones que para nosotros son tan comunes en el día a día, ¿no? Te voy a poner el ejemplo, cuando vamos a Guatemala y preguntamos, bueno, ¿cuál es la dinámica del día? Dicen, bueno, pues todos se levantan, no sé, 5 o 6 de la mañana, se meten a bañar, desayunan a las 7, descansan un rato, les dan su medicamento, hacen un poco de actividad y después, o sea, como no hay nada más en todo el día, ¿no? Entonces, hay unas actividades estructuradas que alguien más está decidiendo por ti. O sea, tú no tomas decisión sobre cómo quieres llevar tu día. Tú no decides, quiero hacer esto otro, en fin. Está esta rigidez de esta rutina independiente, de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me cae mal el medicamento en la noche, yo necesito levantarme a las 9 de la mañana y no a las 6 de la mañana para bañarme, ¿no? No existen este tipo de cuestiones, ¿no? Son actividades idénticas en el mismo lugar para el mismo grupo de personas sometidas por cierta autoridad. Hay un enfoque paternalista en la presentación de los servicios, o sea, siempre decimos, ay, es que la casa hogar, pues es que ahí es donde apoyan a los niños, qué gusto, qué emoción, pero no hemos contemplado todos estos elementos disruptivos en temas de la institucionalización. No hay una supervisión y mecanismos de monitoreo independientes. Hay hacinamiento, hay una desproporción en el número de personas con discapacidad que viven en el mismo entorno. Y pueden ofrecer y algunas instituciones pudieran ofrecer algún cierto grado de toma de decisiones a las personas con discapacidad especialmente, pero la verdad es que son muy, muy pocas o casi nulas las opciones que pudieran tomar con respecto a su vida, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño del lugar, hemos visitado instituciones con 500 niñas, niños y adolescentes y hemos visitado casas de 4 personas, independientemente del tamaño. El modelo de institucionalización es el que prevalece. Una pregunta, Liz. Sí. ¿Todos estos dependen del Estado o también existen los privados? Hay públicos y privados. En México, de acuerdo con el censo del INEGI, hay alrededor como de 5,000 centros. En México se les llama centros de asistencia social, públicos y privados. Y son definidos, o sea, los lugares que los definen pueden ser casas hogar, hospitales psiquiátricos, orfanatos, pueden ser ACs, IAPs, instituciones gubernamentales, o sea, pueden ser como todas estas cosas, ¿no? Que en la casa hogar, fulanita en la que llevas tu ropa a donar, ¿no? O sea, como ese tipo de ejemplos, ¿no? ¿Y qué pasa? Los anexos también que toman el nombre de Alcohólicos Anónimos, que no tienen nada que ver con Alcohólicos Anónimos, y que se dicen eso, porque también hay personas con situaciones psicosociales ahí, bueno, no sé si llamarles inscritas, detenidas o cómo llamarles, también están contemplados dentro de estos centros que ustedes pues van tomando incidencia. Nosotros hemos documentado muy pocas veces anexos, no es nuestro tema central.
pero sí lo hemos hecho. Por ejemplo, en nuestro informe de Baja California, visitamos algunos anexos y pudimos constatar las condiciones en las que viven las personas con discapacidad que son enviadas a estos anexos, ¿no? O sea, estas como, son condiciones peligrosas. Te voy a platicar el caso. En Baja California fuimos a uno de estos anexos, habían varias personas y decíamos, y con consumo de sustancias, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien se pone como, se altera o se pone un poco como agresivo? ¿Cuál es como la reacción, no? Y el director nos comentaba como muy coloquialmente, pues mira, lo tiramos al suelo y lo amarramos de espaldas y le ponemos las manos atrás y así se queda como 1 o 2 horas hasta que se calme, ¿no? O algunos le echan agua fría o Sí, prácticas sí. medievales horribles, ¿no? O los aislaban o tienen un cuarto de aislamiento, entonces ahí los ponen 1 o 2 días, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes e incluso tortura. O sea, y es importante que veamos que estas prácticas no llevan a la rehabilitación ni a la recuperación de ninguna persona. Que no consideramos, porque a veces pareciera normal que a las personas con discapacidad o con abuso de sustancias se les tiene que tratar así, ¿no? Incluso a los niños, en el caso de, pues sabes qué, que lo voy a castigar y entonces lo voy a dejar encerrado X número de horas en un cuarto, nos tocó en el caso de Ciudad de los Niños, pues los niños los encerraban abajo de una escalera, pasaban días ahí encerrados, entonces, como castigo, o sea, entonces son de las cuestiones que nosotros hemos ido documentando con el paso del tiempo. Por último, me gustaría hablar como de quién es la población que encontramos en las instituciones, ¿no? Nos encontramos a niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad. A diferencia de la creencia tradicional de que las niñas y los niños que están en orfanatos o en casas hogar son huérfanos, bueno, pues de rey he encontrado pues que no necesariamente es así. Entonces, esa es nuestra creencia tradicional, es que los niños que están ahí es por orfandad. Y la verdad es que no es cierto. Otra de las cosas es que hemos encontrado población con discapacidad mezclada, con niños, con personas como con consumo de sustancias, en fin, o sea, como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, hay personas migrantes. Ahorita con el tema de la migración, pues también está muy fuerte el tema de los centros de detención, tanto a niñas, niños y adolescentes como personas adultos migrantes. Entonces, todo esto compone pues como el conjunto de la institucionalización. Y por último, 2 causas que desde DRI, desde la documentación que hemos hecho, que llevan a las personas a la institucionalización son discapacidad y pobreza. O sea, muchas veces las niñas, niñas y adolescentes están institucionalizados por una condición de pobreza o por una condición de discapacidad, no porque no tengan papá, mamá o una familia que pueda cuidar de ellos. Y bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Ivonne para que ella siga hablándoles un poquito más al respecto. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hablar sobre los mitos en torno a la institucionalización de niñas, niños y adolescentes. Un primer mito que hemos identificado es, como ya lo adelantaba Liz, que las niñas, niños y adolescentes que viven en estos entornos institucionales son huérfanos o huérfanas. La respuesta es no. De hecho, se ha comprobado que hasta el 95% tienen al menos un progenitor vivo y una familia extensa. La realidad es que las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad se encuentran en estos lugares, en estos centros de asistencia social, debido a la falta de apoyos a las familias que viven en situación de pobreza o por cuestiones de discapacidad, ya sea de las niñas y de los niños o bien de la mamá o del papá. Un segundo mito que hemos identificado es que las niñas, niños y adolescentes que viven en estos lugares han sufrido abandono. Nuevamente la respuesta es no. De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año pasado, se encontró que el mayor número de niñas, niños y adolescentes que viven o que habitan en centros de asistencia social están ahí por problemas legales entre la mamá y el papá sobre su guarda y custodia. Es decir, que no es cierto que estén ahí mayoritariamente porque han sufrido abandono por parte de sus familias.
Un tercer mito que hemos identificado es que estas instituciones residenciales realizan una labor altruista para cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes. Aunque inicialmente sí surgen estos centros de asistencia social con este fin de cuidar y proteger a la niñez y adolescencia en situación de desamparo, la realidad es que, y como lo vamos a ver más adelante, y como también ya lo apuntaba Liz, las instituciones residenciales son inherentemente peligrosas y muchas veces son un caldo de cultivo para las organizaciones o redes de trata y también son un negocio lucrativo, en donde la mercancía son las niñas, niños y adolescentes. Un cuarto mito y último que hemos identificado, no es que sean los únicos, pero son como los que abarcan más el tema, es que se dice que los centros de asistencia social o estas instituciones residenciales deben de existir porque las niñas, niños y adolescentes no tienen a dónde ir. Como ya lo mencionamos, es verdad que tienen al menos un progenitor vivo y también no debemos delimitar únicamente el cuidado de las y los menores de edad al entorno de la familia nuclear, sino que debemos de buscar otras alternativas, por ejemplo, en la familia extensa, en familias de acogida o en familias adoptivas. Estos conceptos los vamos a desarrollar más adelante, pero sí es importante recordar que la familia no es exclusiva para la mamá y el papá. O sea, el concepto de familia es un concepto que ya ha ido cambiando a lo largo de los años, que ha ido evolucionando y que una familia puede considerarse también que sea un lazo no consanguíneo. Otra cosa que me gustaría agregar en este bloque es que el censo del INEGI en 2015 apuntaba a que había más de 26,000 niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social en toda la República Mexicana, en alrededor de 879 centros de asistencia social. Sin embargo, en medios de comunicación, la exdirectora de la organización Ririki Social señaló que esta cifra podría ser 3 veces superior. Entonces, nos encontramos ante una realidad que desconocemos, que incluso las propias autoridades desconocen. No existen constancias del número exacto de niñas, niños y adolescentes al interior de estos lugares. No se sabe cuántas niñas y niños tienen discapacidad. Muchas veces se desconocen las razones. Y también nos preguntaban acerca de si estos centros residenciales son públicos y privados. Como ya se mencionó, son públicos y privados, y de hecho el gran problema radica en los privados, porque aunque hay leyes que en principio regulan y reglamentan estos lugares, la realidad es que cualquier persona con un espacio de más o menos X dimensiones, si decide abrir un albergue, lo puede abrir el día de mañana sin que en la realidad suceda algo, pues una supervisión o la falta de permisos o una clausura. O sea, muy difícilmente se van a enfrentar con este tipo de situaciones, y es lamentable porque lo que ocasiona es que pues existan cada vez más lugares y que no se tenga un registro, pese a que existe un registro nacional de centros de asistencia social, pero no todas las organizaciones que brindan cuidados están registradas. ¿Y hay alguien que controle eso? Bueno, si ni como nos comenta ahorita Ivonne, no, ni siquiera el gobierno sabe, entonces es China libre, ¿no? Como los anexos, ¿no? Con sus prácticas medievales, las terapias de reconversión, que yo la primera vez que oí de eso hace poco tiempo, gracias a estar metida en esto del activismo, yo me quería morir, no podía creer que existieran ese tipo de prácticas en el pleno siglo XXI, y en nuestro país, digo, tenemos retrasos en muchas cosas, pero esto que nos dice, porque además estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que ahorita que iban ambas comentando varias situaciones y que nos iban explicando esto de la institucionalización, pues se me vino a la mente la Convención de los Derechos de los Niños, y pues creo que esa no existe con todo lo que nos van comentando. Me parece tremendo, qué bueno que
estamos abordando este tema porque considero también que lo primero para poder combatir este tipo de atropellos, pues es visibilizar estos temas. Si traigo un nudo en la garganta, entonces, bueno, porque ahora además tenemos que entrar a casos para que entendamos mejor la situación, pero nos vamos rápidamente a un corte. Sirve que respiro tantito porque sí está muy fuerte esto, pero gracias a ambas por de manera tan clara irnos metiendo a este tema, porque solo conociéndolo lo vamos a poder combatir entre todos, toda la sociedad junta, de alguna manera algo, al final que nos digan, pues, ¿qué podemos hacer las personas de a pie para apoyar que esto pues cambie para bien de nuestros niños, niñas y adolescentes, que no hay que olvidar que es el futuro del mundo? Y bueno, pues tenemos que luchar porque ellos tengan un mejor desarrollo, porque si no, nuestro futuro no se ve nada alentador. Entonces, bueno, no se despeguen, estamos aquí en Y tú también discriminas. Regresamos en un segundito. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes, hoy viendo la situación de niños, niñas y adolescentes en instituciones. Y bueno, pues nos quedamos, yo me quedé helada desde la primera parte, sabía que era un tema no sencillo y que debemos abordar y debemos conocer, porque solo conociendo vamos a poder hacer un cambio. Entonces nos decía Liz que ahorita en este bloque nos iban a empezar a comentar de casos específicos. Entonces, si nos pudieras empezar a platicar. Claro, voy a empezar hablando del caso de Casa Esperanza. Es un caso que DRI ha estado documentando desde el año 2014. Y bueno, y de ahí en fuera vamos a partir con otros casos, Ivonne y yo, como es Casitas del Sur, Mamá Rosa y Ciudad de los Niños. Primero que nada, en Casa Esperanza era una institución altamente abusiva que albergaba alrededor de 37 personas con discapacidad. Esta es una de las cuestiones por las que te decimos que el tamaño de la institución no es necesariamente importante. No importa si son poquitas personas o muchas personas, la violencia y los abusos pueden pasar acá. Una de las cosas que encontramos en estas instituciones pues eran abusos físicos, sexuales. Por ejemplo, una de las chicas platicaba que había sido como abusada por uno de los trabajadores de la institución. Encontrábamos también temas de sujeciones físicas y químicas. Las sujeciones físicas, por ejemplo, es cuando se amarra a las personas pues para controlar su conducta, ¿no? Y es muy común en temas de discapacidad ver a las personas amarradas, lo que constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluso tortura. ¿Por qué tortura? Bueno, pues porque hay personas con discapacidad que están amarradas por, no sé qué te gusta, 18 horas al día en su cama, en su cuna, y así son dejadas durante todo el día, ¿no? También encontramos lo que son sujeciones químicas. Por ejemplo, esto es como cuando te dan un medicamento para mantener tu voluntad y tu conducta en cierto nivel, ¿no? Como para que no le des guerra al que te está atendiendo, al trabajador, a la institución. Muchas veces dicen, es que se puso agresivo, entonces le doy medicamento, ¿no? Estas son sujeciones físicas y químicas. Encontramos también tratas con fines laborales y sexuales. Bueno, estas chicas pues eran, pues prácticamente te digo, eran los trabajadores, a veces abusaban de ellas. Una de ellas nos platicaba que, platicaba de RI que la llevaban a casa de los directivos a limpiar la casa y no le pagaban, lo que constituye trata laboral al final del día, ¿no? Otra de las cosas muy preocupantes es la esterilización forzada a niñas y a mujeres con discapacidad, ¿no? Que es un tema que habíamos abordado ya contigo la otra ocasión. Y bueno, pues en el caso de Casa Esperanza, la institución firmaba convenios con los DIF estatales y uno de los requisitos es que las chicas llegaran ya esterilizadas a la institución. Y esta institución está en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no está permitida la esterilización forzada, sin embargo, se sigue realizando. Bueno, DRI visitó en 2014, visitó en 2015 con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Y la primera recomendación que DRI hizo fue no sacar a las personas de la institución inmediatamente, sino sacar al personal abusivo. Lo que tienes que hacer es sacar al personal abusivo, crear alternativas en la comunidad de vivienda, de atención, y una vez que tengas las alternativas creadas, colocar a las personas pues en estas alternativas comunitarias. Lo que hicieron las autoridades fue sacar a las personas, transferirlas a diferentes instituciones, ¿no? Para recibir atención. Como te comentaba en un principio, nosotros nos basamos en dos derechos, que es el derecho a vivir en la comunidad y el derecho a vivir en la familia. El derecho a vivir en la comunidad está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 19, ¿no? Y bueno, al momento de la transferencia, DRI estuvo investigando y meses después descubrió que, por ejemplo, una de las chicas que había sido abusada sexualmente, inicialmente en Casa Esperanza, tuvo un abuso sexual aún peor de lo que había sido en la nueva institución a la que había sido transferida. Esta es una de las causas por las que decimos que la institucionalización es inherentemente peligrosa. Hablamos de estas 37 personas, en los siguientes 6 meses más o menos, 2 personas murieron en las nuevas instituciones, ya por condiciones de salud que traían desde la primera, pero que bueno, pues no fueron posiblemente atendidas de la forma correcta en esta nueva institución. DRI estuvo insistiendo con las autoridades locales sobre el caso, sobre la importancia de crear servicios en la comunidad, de no institucionalizar de nuevo. Y bueno, pues estas recomendaciones no fueron tomadas, básicamente fuimos ignorados por las autoridades de la Ciudad de México. Y lo que hizo DRI como respuesta fue llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente el caso se encuentra en proceso de admisibilidad, o sea, es decir, todavía está como en cierto proceso para ver si lo admiten o no lo admiten. Y bueno, pues estamos en espera de una respuesta. Desde el 2017, bueno, nosotros hemos tenido el acceso, pues no hemos tenido acceso básicamente a los expedientes de las víctimas, de las chicas y de los chicos que estuvieron aquí, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, hemos metido algunos recursos ante el INAI para poder acceder a la información y bueno, ya tendremos acceso próximamente, esperamos, por lo menos a los expedientes para conocer en qué va la situación. Este es el caso que DRI ha llevado desde hace ya un tiempo y que bueno, estamos en espera y seguimos trabajando en él. Pero bueno, pues quisiera también platicarles un poquito el caso de Casitas del Sur, que es uno de los primeros casos que se destapan en la Ciudad de México en temas de institucionalización y abusos, ¿no? En 2008 se reporta la desaparición de Ilse Michel. Ilse era una niña que tenía 10 años en ese entonces. Llegó en 2005 a un albergue temporal y después fue trasladada a Casitas del Sur. En 2008, un juez otorga la patria potestad a la abuela materna de la niña. La abuela va a buscar a la niña en la institución y se da cuenta pues que no hay niña. Que va a buscar a su nieta y pues no está. No hay nadie en la institución, ¿no? Empiezan las investigaciones, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la recomendación se habla aproximadamente de 11 niños desaparecidos. Sin embargo, las notas periodísticas hablan de 15 menores desaparecidos. Posteriormente, ya con el paso de los años, se habla de que se encontraron a 12 niños que se recuperaron, entre ellos a Ilse, pero no sabemos exactamente cuáles son las condiciones de los niños, qué era la situación en la que se encontraban. Y bueno, de las cosas que encontrábamos en Casitas del Sur era tráfico de menores, se habla de tráfico de menores, también hay trata con fines laborales, donde ponían a los niños a vender ropa, a trabajar, pues hay abusos, hay una infinidad de cosas, ¿no? La recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en ese momento hace algo como bastante bueno, que era hablar de medidas de reunificación familiar, del análisis de las familias, de los casos, de revisar como toda esta información, y habla de los derechos aplicables en el caso. Nos habla de una vida libre de violencia,
de ser protegidos en contra de toda forma de explotación y abuso, de vivir y crecer en el seno de una familia, de tener acceso a las cuestiones necesarias como alimentos, bienes, servicios, condiciones humanas básicas, ¿no? Nos habla también de que las niñas y los niños y adolescentes puedan expresar su opinión libremente, puedan ser escuchados, ser tomados en cuenta. Sin embargo, también dentro de todas estas medidas, lo que pasa después es que muchas de estas niñas y niños son trasladadas a otras casas hogar. Nosotros hicimos alguna visita recientemente, bueno, antes de la pandemia, y casualmente llegamos a un lugar que todavía tenía, al parecer, una de las niñas de Casitas del Sur. O sea, y la persona que nos atendió, pues nos hablaba de condiciones de trauma en la niña, ¿no? O sea, la separación familiar, la institucionalización en menores generan traumas. El simple hecho de separarte de tu familia, sea cual sea la familia que tengas, solo el hecho de la separación ya es traumática. Y a eso le agregas, pues, vivir en una institución con un chorro de gente, sin recibir el amor, los apoyos y los cuidados necesarios para tu pleno bienestar, ¿no? Entonces, toda la atención que se tenga que dar en las instituciones tiene que ser con enfoque de trauma. Y bueno, pues Ivonne les va a hablar de otros casos. Sí, a nivel nacional también tenemos otros casos que han sido documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso ha emitido recomendaciones al respecto. Voy a hablar de dos casos que son como los más conocidos gracias a los medios de comunicación. El primero es La Gran Familia o Mamá Rosa y el segundo Ciudad de los Niños. En el caso de Mamá Rosa, esta era una institución altamente abusiva en el estado de Michoacán, en donde 536 niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad eran víctimas de maltrato físico, sexual, psicológico y fueron rescatadas y rescatados en 2014. En la recomendación de la CNDH del 2018, de hecho les voy a dar el número porque me parece muy, muy interesante, es 14VG/2018. En esta recomendación, la CNDH pone en evidencia la violencia estructural y generalizada que han sufrido pues, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad al interior de Mamá Rosa. La CNDH constata abusos físicos, abusos sexuales, trabajo forzado, castigos corporales también, negligencias médicas y corrupción de menores, entre otros abusos. Los derechos humanos que la Comisión Nacional reconoce como vulnerados son el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la integridad personal, derecho a la seguridad jurídica, derecho a no ser sometido a trata de personas y finalmente derecho de acceso a la justicia. También resalta las omisiones en las que incurrieron diversas autoridades. Anteriormente nos habías preguntado, Miro, sobre si hay autoridades, ¿no?, que están encargadas de vigilar este tipo de lugares. Y sí, efectivamente lo veremos más adelante, pero generalmente son omisas en sus responsabilidades. Entonces, esta recomendación también resalta este tipo de cosas. La recomendación de Mamá Rosa es un trabajo muy detallado que incluso tiene fotografías a color que sirven para apreciar las condiciones bajo las que operaba este lugar y la verdad es que les recomiendo muchísimo que puedan verla, ¿no? Al menos, si no pueden leerla porque es un poco larga, al menos puedan remitirse a las fotografías para que puedan percibir cómo son estos lugares al interior. Y también a dónde llegan la mayoría de las donaciones en especie que se hacen, porque, bueno, al momento de la intervención de las autoridades, por ejemplo, se encontraron juegos infantiles pues deteriorados, un corral de puercos que despedía olores fétidos, vehículos con el logo de la institución estropeados, o sea, que no se habían usado en muchísimo tiempo. En el área de los dormitorios,
no había corriente eléctrica, estaban extremadamente sucios, o sea, con un olor penetrante y fétido, restos de heces fecales, restos de orina en todas las áreas, se encontraron chinches, cucarachas, roedores, los colchones estaban en mal estado, muchos estaban también en el suelo, las literas que se utilizaban, que eran de metal, pues ya tenían todos los alambres salidos, estaban oxidados. Dentro de estos dormitorios estaban los sanitarios y muchos de ellos ni siquiera tenían el excusado, o sea, no tenían el WC adentro y además tenían el drenaje obstruido, no había agua corriente. Entonces, pues hablamos de condiciones verdaderamente pues antihigiénicas y degradantes para todas las personas que ahí se encontraban durante muchísimos años, ¿no? Cabe recordar que esta institución operó más de 40 años, al igual que Ciudad de los Niños. Pero bueno, en el área del comedor también se encontró comida en avanzado estado de putrefacción y una infestación de cucarachas, o sea, cucarachas por todos lados. Había refrigeradores industriales, como era un lugar muy grande, había refrigeradores industriales que en la parte externa tenía igual estos fecales de animales, había ratas por todos lados, y en el interior se describe que encuentran cubetas con una capacidad aproximada de 20 litros, en donde tenían, o sea, en el interior tenían carne y vísceras igual, o sea, ya todo echado a perder, horrible. Respecto a las personas, la recomendación pues señala que la población en general está infestada de piojos y de chinches al momento pues en el que llegan las autoridades para intervenir. Muchas personas no tenían piezas dentales, tenían problemas en la piel. Las personas en apariencia se veían muchísimo más menores de lo que realmente eran y en general todas y todos tenían una complexión como más pequeña y más delgada de la que deberían de tener acorde a sus edades, y tenían lesiones visibles tanto en los brazos como en las piernas, en las muñecas, y una dificultad para comunicarse, o sea, tanto verbal como corporalmente. Las autoridades tenían, o sea, antes de esta intervención, las autoridades ya tenían conocimiento o constancia de la salud, al menos de la salud de las personas, y no hicieron nada por protegerlas. Por ejemplo, ya se tenía una constancia de que había un brote de enfermedades en las vías respiratorias, había bronquitis, casos de asma, rinitis, incluso había casos de gastritis e infecciones vaginales por hongos, y a pesar de todo esto, pues no hubo un monitoreo, una supervisión, y el lugar, el albergue, siguió operando con tranquilidad. Esto es para el caso de Mama Rosa. Ahora el caso de Ciudad de los Niños, también era un albergue para niñas, niños, adolescentes en Salamanca, Guanajuato, que estaba a cargo de un sacerdote católico, el padre Pedro Gutiérrez Farías. Este caso sale a la luz en 2017 en los medios de comunicación, y es ahí donde se tiene conocimiento de los abusos a los que se han enfrentado niñas, niños y adolescentes al interior de Ciudad de los Niños, gracias a una sentencia de amparo, que también les voy a proporcionar el número por si alguien la quiere buscar más tarde. La verdad es que también se la recomiendo, es muy interesante. El número es 475 diagonal 2016-8 romano. Este asunto comienza cuando una persona realiza una denuncia anónima acerca de que a una niña de 6 años le hayan quemado las manos por haber robado una plastilina. La Procuraduría de Protección del Estado retira a la niña del albergue y la deja bajo su resguardo. Entonces, el padre Gutiérrez, inconforme con esta acción, interpone un amparo para efecto de que le devuelvan a la niña y para que la niña evidentemente regrese a Ciudad de los Niños. Ante esto, la jueza noveno de distrito en el estado de Guanajuato, que es donde está el juicio de amparo que les mencioné, Carla Lovera, ella realiza un estudio exhaustivo para determinar el interés superior de la niña, para determinar si debe o no debe regresar a ese lugar bajo la custodia del padre. Entonces, en este trabajo ella se allega de testimonios de otras niñas, niños y adolescentes de Ciudad de los Niños y se percata de que existen violaciones graves a los derechos humanos. O sea, no solamente era la cuestión de la niña a la que le quemaban las manos, sino que se destapan otras cosas.
Por ejemplo, encuentra que había maltrato psicológico, maltrato emocional, también se dieron casos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, se habla de tortura, abuso físico, sexual, desapariciones forzadas, hay cuartos de aislamiento, como lo había comentado Liz, que se utilizaban para castigar a las niñas y a los niños, en donde además se les metía ahí, se les dejaba sin comer, y bueno, habla de otros abusos graves. Esta sentencia incluye varios testimonios, entre ellos el de una niña. Ella relata cómo jugaba a la mamá y al papá con el padre Gutiérrez. Entonces, es importante mencionar que cuando la niña relata esta parte, mueve la pelvis hacia adelante y hacia atrás y señala sus genitales para relatar, ¿no?, cómo era esta situación. También hay otros testimonios que señalan que el padre tocaba el pene y los testículos de algunos adolescentes. Entonces, esto es más o menos lo que hay dentro de la sentencia. La jueza, al encontrar todos estos abusos, decide no solamente proteger a la niña por la que llegó el asunto, sino a toda la población de Ciudad de los Niños, y entonces establece medidas de reparación, de no repetición, de protección para toda la población. Y obviamente determina no devolver a la niña a Ciudad de los Niños. El padre Gutiérrez pues se inconforma con esta resolución y acude ante un tribunal colegiado para que la revise. Finalmente, el colegiado, luego del estudio, concluye que la jueza se excedió en sus facultades y modifica la sentencia. Con esto, quita la protección a toda la población de niñas, niños y adolescentes y se la deja solamente a la niña. Bueno, el DIF, en este ínter y todo, el DIF toma posesión, el DIF estatal toma posesión de Ciudad de los Niños y, bueno, no es que los abusos cesen, sino que continúan, ¿no? Aún con la autoridad, y ahí siguen los abusos. Se invierte en una macroinstitución, se envían a niñas, niños y adolescentes a otros centros de asistencia social privados, hay reintegraciones familiares, pero sin los apoyos adecuados, lo que también implica que pueden sufrir revictimización o reinstitucionalización las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ¿y el padre qué le hicieron? Justo voy a esa parte, nada. O sea, la recomendación de la CNDH que emitió este año, que es la 32VG/2020, pues pone de manifiesto justamente la impunidad con el padre. O sea, se vulneraron los derechos de 135 niñas, niños y adolescentes y de 191 personas con discapacidad. Igualmente, o sea, graves violaciones a los derechos a la integridad personal, seguridad personal, procuración de justicia, identidad, salud, etcétera, ¿no? La CNDH, pues bueno, hace como un estudio de todo este caso, pero de aquí, de esta parte, de este caso, me gustaría resaltar justamente la impunidad. Esta impunidad que comienza desde que se le permite al padre Pedro, operar este albergue, esta institución, sin certificado, sin registro, sin que se le realizaran las visitas de inspección y monitoreo que por ley se tienen que hacer, hasta que se encubren todos estos abusos de los que se tiene constancia desde hace muchísimos años. O sea, no es que pasaron en 2017, sino que salieron a la luz en 2017, pero que son abusos que tienen añísimos, ¿no? También. Entonces, la sentencia de la jueza revela una red de corrupción que protege al Pedro Gutiérrez, que evidentemente no ha sido señalado, no ha sido castigado, está libremente por todos lados, siendo que él como responsable de la institución tiene también injerencia, ¿no? Atribuciones, obligaciones, responsabilidades, y bueno, sí se habla en esta recomendación de esa falta de acceso a la justicia y de impunidad. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público que siempre están ahí? Pues brilló por su ausencia, porque son delitos que de oficio y máxime contra menores de edad. Pero además yo no me quiero imaginar lo que pasan estas criaturas, porque son niños, o sea, es alguien que apenas está en crecimiento, no sabe cómo defenderse y sin embargo está pues pues no, ni siquiera tiene voz o no le dan voz para que se defienda, ¿no?
Efectivamente, de hecho la recomendación hace especial énfasis en esta falta de acceso a la justicia, de la irregular integración de las averiguaciones previas, de las carpetas de investigación, de la dilación en su integración, las omisiones de investigar, la falta de colaboración de algunas autoridades para pues llegar a esta recomendación e incluso una obstrucción de justicia. Entonces, sí, evidentemente esto es un reflejo de un sistema claramente injusto, ¿no? Que no protege a quienes se supone que en principio tiene que proteger, que en este caso son las niñas, niños y adolescentes. Pues sí, es un panorama bastante trágico y lo que más me preocupa de lo que nos han platicado ambas es de que ya era un abuso sistematizado, seguramente con sus redes corruptas hacia diferentes instituciones. Y qué triste que hubo una juez que se hizo su trabajo y va para atrás, ¿no? Qué horror. Pero lo más también difícil de digerir es ver que mucha gente ve y no ve, ¿no? Me recuerda, bueno, tenemos tantos casos desafortunadamente emblemáticos como las asesinadas de Juárez, desde Rayilla Pacheco, ¿verdad? Que todo el mundo volteaba para todos lados, menos hacia hacer algo al respecto, hacer su trabajo. Y esta falta de conciencia social que con todo lo que nos han ido contando hasta ahorita, pues viene desde el seno familiar. Entonces, si desde la construcción de valores internos en las familias, en lugar de valores es violencia, pues entonces como que no hay mucho para dónde hacerse, pero a mí sí es doloroso escuchar pues todas estas situaciones que afortunadamente ahora ya se visibilizan, pero no me quiero imaginar cuántas Casitas del Sur, Mamá Rosa, Ciudad de los Niños, Casa Esperanza hay allá afuera, entre tantas instituciones que aparentemente son para proveer a alguien o a grupos de personas de alguna situación de desamparo y hacen completamente lo contrario. Yo quiero pensar que si hay alguna que haga bien su trabajo, no lo sé. ya nos platicarán si se han encontrado cosas que no estén tan terribles, pero bueno, volviendo a la parte de la institucionalización, pues vamos ahorita rápidamente a un corte para regresar a que nos platiquen más de cómo está funcionando con niñas y mujeres con discapacidad y qué diferencias hay entre lo que han ustedes observado entre Guatemala y México y bueno, pues no se despeguen porque estamos aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes, hablando de este tema de institucionalización que nos ha llevado por diferentes caminos muy fuertes, pero importantes de conocer. Y bueno, nos quedamos en que nos iban a comentar de las niñas y mujeres con discapacidad, las diferencias que hay entre los dos países, específicamente Guatemala o más bien una comparativa, ¿no? Entre Guatemala y México, de lo que han podido ver DRI, y bueno, todo esto de los derechos sexuales y reproductivos, ya comentaba Liz desde el bloque pasado y antepasado de las esterilizaciones forzadas, que también se me hace algo terrible, porque además uno tiene el derecho a decidir, ¿no? Sobre su cuerpo y pues también los niños y niñas. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Ivonne para que nos siga platicando de este tema. Sí, muchas gracias. Pues yo voy a empezar hablando de México, pero me gustaría partir de lo que dice en el preámbulo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a niñas y mujeres con discapacidad. Señala que ellas están más expuestas a la violencia, a las lesiones, al abuso, al abandono, al trato negligente, a la explotación, tanto dentro como fuera de los hogares. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las personas con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha sido estigmatizado, rechazado, que ha sufrido discriminaciones. Y tristemente el ámbito jurídico no se queda atrás.
También en el ámbito jurídico nos enfrentamos con todas estas ideas preestablecidas sobre las personas con discapacidad. Tenemos, ¿no? Por un lado, los códigos civiles de los estados, el de la Ciudad de México, el Código Federal, que hablan sobre la incapacidad legal y natural de las personas con discapacidad. Y también tenemos una norma oficial mexicana sobre los servicios de planificación familiar que establece que el retraso mental es una indicación para el método anticonceptivo permanente denominado oclusión tubaria bilateral. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto evidentemente es contrario a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en este caso nos vamos a centrar específicamente cómo afecta o cómo ha afectado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Detrás de todo este pensamiento hay un sistema patriarcal que determina las relaciones de poder, que establece, ¿no?, también una desigualdad e interpone unos estereotipos de género. Entonces, históricamente, las aportaciones de las mujeres han sido asociadas con la reproducción social y la sostenibilidad de la vida humana. Los principales estereotipos que recaen sobre las mujeres es que ellas están, o que estamos, ¿no?, en general las mujeres destinadas a la procreación, al cuidado de los hijos y de las hijas, de las personas dependientes, el cuidado de la casa, ser buenas esposas, etcétera. Sin embargo, este pensamiento parte de una idea de qué es ser una mujer y cómo es ser una mujer. Y cuando hay alguna mujer que se aparta de esta norma, entonces corre el riesgo de ser discriminada y excluida. Y es lo que sucede justamente con las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, dos razones principalmente que se utilizan para justificar por qué las mujeres no pueden o no deben de tener hijos o formar una familia. La primera de ellas es que van a transmitir su discapacidad y la segunda es que no pueden ser buenas madres. Entonces se les considera como incapaces de cuidarse a sí mismas y por lo tanto de cuidar de alguien más. Y bueno, muchas veces sus hijas y sus hijos son arrebatados de su lado y en otros casos hay otras manifestaciones de violencia en contra de su persona. Por ejemplo, los abusos sexuales, las esterilizaciones forzadas, la anticoncepción forzada o los abortos forzados. En el año 2015, DRI y el Programa de Mujeres del Colectivo Chucán, que es la primera organización en México dirigida por personas con discapacidad psicosocial, realizaron este informe que está también disponible en la página, que es Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es un trabajo de investigación muy interesante porque incluye ahí los gráficos, las preguntas que se realizaron a las mujeres y obviamente los resultados. En este informe lo que se resaltó fue, en primer lugar, una de las cosas fueron los mitos sobre las madres con discapacidad, también sobre la falta de acceso a la información y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres con discapacidad. Se habló de la esterilización forzada como una forma de tortura, también acerca de la falta de acceso a los servicios de salud y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, y también el desconocimiento que ellas tienen sobre sus derechos. Bueno, algunos de los resultados de la investigación fueron que más del 50% de las mujeres que se entrevistaron les han dicho que no deben de tener hijos o hijas. Al 66% de las mujeres, más bien el 66% de las mujeres cree que una mujer con discapacidad puede transmitir su discapacidad. El 69% de ellas cree que no pueden apoyar económicamente a sus hijas o a sus hijos. Respecto a la falta de información y el acceso seguro a los servicios de salud, más del 50% de las mujeres que fueron entrevistadas afirmaron saber poco o nada sobre su salud sexual y reproductiva. Y esto también es porque difícilmente acuden a las visitas ginecológicas, en parte por los mitos que se tienen sobre su sexualidad, pero también por los altos riesgos de que puedan sufrir algún tipo de maltrato,
porque de hecho el informe pone de manifiesto que el 43% de las mujeres declararon haber sido abusadas durante su visita al ginecólogo. 40% refirió maltrato físico, un 50% refirió abuso emocional y más del 50% habló sobre abuso psicológico. Entonces, con este alto índice de maltrato y de abuso hacia las mujeres con discapacidad, ellas son más propensas a experimentar ansiedad y revictimización al momento de acudir a los servicios de salud y en muchas ocasiones, pues debido a estas razones, deciden no acudir. Otra cuestión que la vemos tanto fuera de las instituciones como dentro son las esterilizaciones forzadas. El informe habla de que 1 de cada 2 mujeres, otra persona, ya sea familiar o un profesional de la salud, les recomendó que fueran esterilizadas. E incluso el 42% fue esterilizada en algún momento de su vida. La esterilización forzada sirve, de hecho, como un medio para cubrir los abusos sexuales al interior de los centros de asistencia social. Como comentaba Liz, en algunos lugares residenciales, este es un requisito, ¿no?, para la admisión. Sin embargo, lejos de proteger a las niñas y mujeres de los abusos, aumentan su vulnerabilidad porque pueden ser abusadas reiteradamente sin que nadie se dé cuenta, ¿no?, de esta situación. También se dan los casos de anticoncepción forzada, que ya ha sido reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos como una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Y el informe nos habla de que a más del 40% de las mujeres se les recetó algún anticonceptivo. Al 68% de ellas no se les explicó pues nada sobre este método, sobre los efectos secundarios, y otro 30% de las mujeres pues igualmente informaron esta situación, que les prescribieron algún medicamento, pero sin decirles para qué era, e incluso en la mitad de los casos, alguien más tomó la decisión por ellas. O sea, no fueron ellas quienes decidieron, sí, quiero el método por tal, o sea, ni siquiera tuvieron esa posibilidad o esa oportunidad. Y bueno, hemos también documentado dentro y fuera de instituciones que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo particular de ser forzadas o coaccionadas para abortar. Esto sin importar si la relación sexual es producto de una relación consentida, o sea, la respuesta es no y punto, ¿no? Entonces, el informe habla que un 30% o casi un 30% de las mujeres entrevistadas dijeron haber estado embarazadas y haber sido presionadas para abortar. Entonces, también nos enfrentamos a otro tipo de barreras, se enfrentan las mujeres con discapacidad a otro tipo de barreras. Por ejemplo, el 80% de las mujeres señaló que no recibían ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. 14 mujeres que fueron entrevistadas para el informe y que han tenido hijas e hijos, pues 4 de ellas dieron en adopción a sus hijas, a sus hijos. En el caso de 5 mujeres, sus hijas e hijos les fueron arrebatados, ya sea por el padre o por la familia del padre. 2 mujeres sí tienen el cuidado de sus hijas y de sus hijos, y otras 3 mujeres cuidan justamente de sus hijas e hijos con apoyo de la familia. Esto es más o menos el panorama en México. Como les comentaba, dentro y fuera de las instituciones, desafortunadamente hay legislaciones contradictorias, no hay una armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sigue habiendo muchísimas malas prácticas, el desconocimiento también, tanto por parte de las mujeres de sus derechos para hacerlos exigibles, pero también por parte de las autoridades, y esto definitivamente es un gran problema al que se enfrentan. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, también Liz nos tenía preparado hablar de informes. Claro, yo voy a hablar un poquito de la situación que tenemos especialmente en Guatemala, y todo va relacionado, ¿no? Nosotros hemos visto que la situación de las niñas
y las mujeres con discapacidad son víctimas de abuso, de segregación, son víctimas pues de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En temas de derechos sexuales y reproductivos, pues las niñas y las mujeres con y sin discapacidad pues se ven en situaciones más complicadas. DRI ha documentado la situación, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Salud Mental, en el Federico Mora, en Guatemala, y es una institución altamente abusiva. Igualmente, y bueno, desde el 2012 ha documentado abusos sexuales, embarazos, resultados de los abusos, en fin. En Casa Esperanza documentamos esta esterilización, en Ciudad de los Niños también había embarazos y abusos sexuales. Hemos visto tratas con fines sexuales en muchas otras instituciones, y bueno, me gustaría un poco hablar que desafortunadamente no hay un cambio entre las instituciones mexicanas y guatemaltecas en temas de protección de niñas, niñas y adolescentes. Los derechos de las niñas y los niños también son vulnerados en este país. Y bueno, les vamos a comentar brevemente el caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que era esta institución que les platicaba en un principio, que tenía alrededor de 700 niñas y adolescentes, personas con discapacidad institucionalizadas. Y las niñas que estaban en este lugar referían haber sido violadas y obligadas a prostituirse por parte del personal que ahí laboraba. Según un funcionario de salud, por lo menos 7 niñas de las que sobrevivieron en un incendio quedaron embarazadas. Esta institución tan grande, pues las niñas y los niños estaban cansados de los abusos, cansados de la situación que se está viviendo allá. Llega un punto en donde empiezan a protestar por los mismos abusos, y entonces sucede que se escapa un grupo de niñas y niños, los regresan y como en un cuarto, en un auditorio, encierran a 60 niñas y en el otro grupo encierran a los niños. Una de las niñas se molesta mucho por toda la violencia que están sufriendo, por el encierro y demás, y prende fuego a un colchón. No pasa, o sea, pasa el tiempo y como resultado de esto mueren 41 niñas quemadas. Las autoridades en ese momento pues no parecieron haber hecho mucho para detener el fuego, para detenerlo en el momento indicado, y por esto mueren pues tantas niñas, ¿no? Nosotros estábamos en Guatemala cuando esto pasa. Justo teníamos planeada una visita para esta institución al día siguiente y nos hablan, o sea, antes de saber lo de las muertes, nos hablan en la noche y nos dicen, no puede ser la visita, hay como una revuelta y no se puede hacer nada, ¿no? Al siguiente día cuando despertamos, bueno, pues vemos que ya había 20 niñas muertas y el número va creciendo hasta llegar a 41. Nuestro trabajo como DRI es básicamente ver qué es lo que está pasando con las personas con discapacidad. O sea, qué pasó con todas estas niñas y niños y adolescentes que estaban encerrados en esta institución, a dónde fueron transferidos, cuáles eran las situaciones y cómo es que lo estaban viviendo. Entonces, nuestro trabajo es empezar pues a indagar un poco más al respecto y entonces empezamos a localizar a las personas con discapacidad que estaban allá, que fueron transferidas a otras instituciones. Cuando pasa esto del fuego, pues todo el mundo estaba evidentemente muy lastimado emocionalmente, las niñas y los niños completamente descolocados, llanto, o sea, porque nadie pensaba que una cosa así pudiera suceder, ¿no? Dentro de los testimonios de los niños que DRI entrevistó, que estuvieron encerrados en el otro pabellón, los niños nos decían que escuchaban cómo gritaban sus compañeras. O sea, el fuego como olía, ¿no? Y entonces, o sea, toda esta muerte que lleva a las niñas y a los niños víctimas de una institución tan abusiva como lo era Hogar Seguro. Ya había indicios, ya había denuncias, ya la Procuraduría de Derechos Humanos en esta institución hablaba de estos abusos,
pero nadie había hecho nada. O sea, igual que en los casos de México, nadie había hecho nada al respecto. No es hasta que pasa el incendio que todo el mundo entonces dice, entonces esto está mal, la institucionalización no está bien. Y bueno, DRI regresa, hace otro informe, primero hace un informe que se llama, ando un poco confundida con los nombres, y posteriormente regresamos a hacer como una investigación de, bueno, ¿y qué pasó con las niñas y los niños? Bueno, estas niñas y niños fueron transferidos a otras instituciones. Algunos de ellos, Guatemala sí ha estado un poco preocupado en crear alternativas de familias sustitutas. Lo ha intentado, sin embargo, el esfuerzo ha sido insuficiente para toda la cantidad de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues después de nosotros estar investigando qué pasa con estas niñas y niños, damos con una casa hogar que ya veníamos investigando desde el 2016, que se llama Esperanza de Vida en Guatemala. Es una institución residencial que tiene a niñas, niñas y adolescentes con discapacidad, sin discapacidad, tiene un asilo para personas mayores, tiene personas del Hospital Psiquiátrico Federico Mora, tiene un hospital de nutrición. O sea, es una institución gigante, o sea, es un lugar gigante que recibe miles y miles de dólares para toda su labor. Una de las cosas que tiene es que este hospital de nutrición, por ejemplo, lo que hacen es ir a las comunidades indígenas más pobres en Guatemala. En Guatemala hay un grado de desnutrición de un 70% de su población, ¿no? Van a estas comunidades y prácticamente retiran a los niños de su familia y los llevan al hospital de nutrición, ¿no? Para esto, pues hay muchas personas que están empezando a incursionar en una cosa que se llama volunturismo internacional, que es como cuando tú vas de vacaciones y dices, no, pues voy de vacaciones y quiero hacer un bien y entonces voy a hacer un voluntariado. Y entonces llevaban a los extranjeros como a estos lugares para que pudieran a su vez como rescatar, ¿no?, a los niños de sus ambientes familiares y ponerlos en el hospital de nutrición. No sabemos después de esto cuántos niños fueron regresados a su familia. No hay como constancias concretas o un seguimiento de qué pasa. Y aparte, ¿con qué facilidad te llevas tú a un niño de una casa y lo retiras y lo llevas a un hospital, ¿no? En términos de la casa hogar, está dividida pues en varias secciones. La parte, hay una que es como de los sobrevivientes de Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Son niños con discapacidad y son niños. Este lugar está como a 5 horas de la ciudad de Guatemala. Muchos de estos niños que pudieron haber tenido su familia en la ciudad, pues va a ser complicadísimo que se vuelvan a reunir con sus familias porque están lejísimos, o sea, está en una montaña, lejos, ¿no? Y los voluntarios para el resto de las instituciones, o sea, del resto de la institución, los voluntarios extranjeros pagan alrededor de $1,000 semanales por pasar ahí una semana en la institución, ayudando en diferentes áreas o campos, ya sea en el hospital, rescatando niños, o en alguno de los casas hogar que hay ahí, o en el asilo, en fin, ¿no? Pueden hacer la labor que quieran. Y el área de los turistas, o sea, los turistas pueden quedarse ahí una semana, cambian otra semana, ¿no? El área de los turistas es como un resort. Ahí tiene su alberca gigante, tiene un área muy bonita, y tú ves como el área de las casas o donde viven los niños y pues no tienen las mismas condiciones de vida, ¿no? Esta institución recibe miles y miles de dólares anuales por parte de los voluntarios internacionales, y lo cual a la vez es una forma de promover y de seguir promoviendo la institucionalización por medio del voluntariado. No se le hace como un registro o un examen criminal a las personas que son voluntarias aquí para ver, pues, si no son depredadores sexuales, si no va a haber temas de trata, o sea, y estás exponiendo a tus niñas y a tus niños, que son lo más importante que tenemos, a un grupo de personas voluntarias constantemente.
Y yo pongo el ejemplo, a ver, yo estoy en mi casa, tengo a mi hijo y no viene una persona diferente cada semana a mi casa a pasar tiempo con nosotros porque quiere pasar tiempo y hacer, no sé, dar clases de inglés, clases de música y demás. Y yo creo que ninguna persona en su sano juicio dejaría entrar a una persona extraña y que esté en contacto con sus niños cada semana y que cada semana cambien los cuidadores o las personas que están con tus niñas y tus niños, ¿no? Es muy importante tener mucho cuidado con los temas del voluntariado, especialmente hay temas de dinero. En México no es tan común, pero el voluntariado internacional pues deja grandes sumas de dinero en las casas hogar que así lo llevan. Y bueno, también es ese contacto que tienen las niñas y los niños con estas personas que no conoces. O sea, como ¿por qué permitir ese contacto con extraños cuando pueden ser abusados sexualmente por estas mismas personas, ¿no? Justo era lo que te iba a preguntar, ¿y qué pasa con las conductas de estas personas? No dudo que haya muchos que obviamente en un ánimo de apoyar y pues poner su granito de arena, como decíamos anteriormente, pues van con ese espíritu, pero la realidad puede ser muy diferente. O sea, pero por donde platican todos estos casos y ahorita lo que nos decían de también Ivonne de la reproducción, de las esterilizaciones forzadas y los derechos sexuales donde quedaron, o sea, pues es toda una trama de diferentes cosas que pues dejan a la persona, sea niño, niña, adolescente o personas mayores, también comentabas que tienen por todos lados casas y entonces no hay forma de defenderse ante estas atrocidades porque nadie hace nada. Y lo que decían desde el primer bloque, el acceso a la justicia que debería ser el que en primer lugar está cubierto, pues en todos estos casos no está cubierto y no solo no está cubierto, sino además se hace toda una trata de diferentes índoles sobre las personas. O sea, este es un negocio redondo, nadie me dice nada, dice que medio cuido a los niños y pues yo sigo recibiendo toneladas y toneladas de dinero, ¿no? ¡Qué horror! Sí, es un negocio, mira, Negocio redondo. Latinoamérica no es tan frecuente el tema del volunturismo, pero África y Asia tienen un gran problema con estos temas de volunturismo y turismo sexual. O sea, hay igual, casa hogar que todo el mundo abre solo porque quieren abrirlo, reciben voluntarios internacionales. Y bueno, Tailandia está entre los países con más alto nivel de turismo sexual. Entonces, solo para dar un ejemplo de la gravedad de la situación y de cómo estamos exponiendo a nuestras niñas y niños ante estas situaciones de abuso que no deberían estar pasando. De hecho, en estos países como asiáticos y en África, prácticamente retiran a los niños de su familia y los ponen en una institución, diciéndole a las familias que van a estar en un mejor lugar, en una institución, que les van a dar de comer, que les van a dar educación. Y bueno, las familias quieren lo mejor para sus niños y realmente creen que estos son los lugares en donde sus niñas y sus niños van a estar mejor. Aunque la verdad es que no hay mejor lugar que la familia y lo que tenemos que hacer como sociedad es apoyar las redes familiares, comunitarias, para que las mamás, los papás y para que todas las familias puedan mantener a sus hijos con ellos, siempre y cuando sea seguro para las niñas y los niños, ¿no? También es importante no exponerlos a abusos dentro de las casas. Por eso, cuando se va a hacer una reintegración familiar, pues debe haber un examen muy exhaustivo a la familia. Una vez que esté hecha la reintegración, debe haber un seguimiento, debe haber apoyo, educación a las familias en crianza también, en temas de crianza positiva. O sea, no es únicamente soltar a las niñas y a los niños. Sí, no, hay que hacerlo de forma adecuada. Así es, para que ellas y ellos puedan seguir viviendo en sus familias. Claro, lo más sanamente posible. Siempre va a ser mejor el núcleo familiar, claro, siempre y cuando no se enfrenten a más violencias. Claro. Y bueno, pues nos tenemos que ir a otro corte para regresar a hablar un poco del marco jurídico que
por lo visto hasta ahorita en todos los casos que nos han estado exponiendo, pues puede estar, pero pareciera que no está, ¿verdad? Pero es importante que sepamos un poquito cómo está esta situación legal para poder llegar a las diferentes conclusiones y que nos digan a las personas que de buena voluntad y no con el ánimo más que de apoyar, luego pues podemos caer en mandar donativos a quien desafortunadamente está explotando a nuestros niños y niñas en cualquier parte del mundo. Y bueno, decías del turismo sexual infantil, pues aquí en México tampoco cantamos mal las rancheras, desafortunadamente, ¿no? Porque luego dicen, no, pues en Asia, pues así está muy lejos. No, aquí tenemos diversidad de todos esos delitos, desafortunadamente, pero bueno. Está es como el cuarto nivel a nivel mundial en turismo sexual, por ejemplo. Sí, seguramente muchas de estas instituciones pues ayudan al crecimiento de esto, ¿verdad? Y como no hay nadie que les diga nada y los niños y niñas cómo se van a defender, eso es lo que más duele, como a estas pequeñas personas, jóvenes personas, pues no tienen forma de decir me están haciendo algo, a menos que llegue alguien como ustedes o alguna autoridad y les pregunte y ellos puedan hablar, porque además luego los tienen sometidos, ¿no? Para que no hablen. Pero bueno, pues regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes aquí en Y Tú También Discriminas, construyendo un mundo libre de discriminación. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y bueno, pues Ivonne nos va a hacer favor de platicarnos del marco jurídico nacional que está pendiente para poder entrar ya a una última discusión. Adelante, mi querida Ivonne. Muchas gracias. Sí, me gustaría empezar hablando del derecho a vivir en una familia. Ya más o menos lo hemos ido apuntando a lo largo de la exposición, pero creo que sí es importante conocer qué es lo que dice el marco jurídico nacional en este tema. Las leyes mexicanas posicionan a la familia como el pilar fundamental de la sociedad. Y nuestra Constitución habla sobre la obligación de la ley y del Estado de proteger esta organización y el desarrollo de la familia. Entonces, nos encontramos con diferentes normativas, tanto a nivel nacional como a nivel local, que hablan sobre este derecho. Una de ellas es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla todo un capítulo para hablar sobre el derecho a la familia. Esta ley resalta y es muy enfática en señalar que la falta de recursos por parte de las familias no pueden ser consideradas motivos suficientes para separarlos. Ya habíamos señalado al inicio que algunas de las principales situaciones que conllevan a las familias a esta separación es por la condición de pobreza. Sin embargo, también las leyes nos hablan acerca de las obligaciones que tienen diferentes autoridades de proteger justamente a esta familia, a estas familias, de hacer políticas de fortalecimiento familiar, justamente para evitar que haya una separación. Como también lo comenté, la familia no solamente se refiere a la mamá y al papá, sino que abarca a otros miembros de la familia y existen otras modalidades de cuidados alternativos a donde niñas, niños y adolescentes pueden llegar. En este caso podemos hablar de la familia extensa ampliada, que puede ser abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, etcétera. Cualquier pariente consanguíneo hasta el 4º grado. Otra de las modalidades de cuidado alternativo es la familia de acogida. Estas familias deben de ser creadas por parte de los estados, por parte de los sistemas de desarrollo integral, y obviamente deben de vigilar que cumplan con determinadas características, se les debe de dar un curso de capacitación, se debe de hacer una supervisión constante. Estas familias de acogida son familias temporales, acogen a las niñas y niños de manera temporal
y no es lo mismo que hablar de familias adoptivas, que de hecho, esta es otra modalidad, las familias adoptivas, que también requieren determinadas características y se deben de cumplir determinados supuestos. Uno, para que niñas, niños y adolescentes sean, considerados y consideradas para una familia adoptiva, y también que la familia adoptiva pues tenga o cumpla, ¿no?, con todos los requisitos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras leyes hablan como modalidad de cuidado alternativo acerca del acogimiento residencial, que es lo que hemos estado hablando, todas estas instituciones residenciales, centros de asistencia social, albergues, como una alternativa de último recurso, y habla que debe de ser por el menor tiempo posible. Sin embargo, como ustedes ya lo habrán podido percibir, pues no es una opción. De hecho, nuestra postura desde Disability Rights International es que ninguna niña, niño o adolescente debe de ser mandado o enviado a este tipo de lugares debido a los grandes abusos que se pueden llevar al interior, como ya lo hemos expuesto, y también debido a todas las secuelas y a los efectos y consecuencias que tienen en su persona, porque no tienen el amor y el cuidado de una familia. Tenemos otra ley, que es la Ley de Cuidados Alternativos del Distrito Federal. Esta ley habla acerca de un principio de excepcionalidad para llevar a cabo la separación familiar. Entonces dice que antes de separar a una niña, niño o adolescente de su familia, se deben de agotar todos los esfuerzos posibles para apoyarla y para asistir a la familia. Entonces, tiene, ¿no?, también como relata un poco cuáles serían los pasos a seguir en caso de que una persona o una autoridad tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente está en riesgo de perder sus cuidados parentales, qué se puede hacer o qué se debe de hacer. En principio, lo que las personas tienen que hacer es dar aviso al DIF local, y a la Secretaría de Desarrollo Social, y estas tienen la obligación de evitar la separación familiar. Así dice la ley, la obligación de evitar la separación familiar. ¿Cómo? La misma ley nos explica cómo, señala que mediante programas sociales y de intervención educativa. Algunos de los recursos que pueden dar a las familias para evitar esta separación son la entrega de alimentos, de medicamentos, una vivienda digna, transferencias económicas que pueden darse a manera de subsidios, de becas o de pensiones, y también proveer de servicios médicos, psicológicos o pedagógicos. Todo esto se tiene que dar antes de decidir o de determinar que una niña, niño o adolescente debe de ser separado de su familia. Sin embargo, en la realidad, como ya comentamos también, las niñas, niños y adolescentes son separados y separados debido a motivos de pobreza y por temas de discapacidad. Entonces, esta realidad es contraria a lo que establecen las leyes, y la actuación de las autoridades también son contrarias. Hay otra ley, que es la Ley de Cuidados Alternativos. Esta ley también habla sobre las modalidades, pero tiene un capítulo interesante sobre desinstitucionalización, y señala que todas las instituciones que brinden este tipo de cuidado residencial, ya sean públicas o privadas, deben de contar con un plan personalizado de integración de cada niña, niño o adolescente, justo que sea en un entorno familiar y comunitario, y que no sea una institución residencial, porque justamente es una desinstitucionalización. Entonces, el resultado sería la recuperación del entorno familiar de origen. Si esto no es posible, entonces se tiene que buscar algún miembro en la familia extensa. Igualmente, de no ser posible, se tiene que acudir a una familia de acogida, y en algunos casos en alguna familia de adopción. El problema al que nos encontramos es que no todos los sistemas para el desarrollo integral de la familia han creado este programa de familias de acogida para brindarles a las niñas, niños y adolescentes esta opción. Y de hecho muy pocos programas lo tienen. Por ejemplo, el DIF de Baja California Sur sí tiene un programa que ha promovido de familias de acogimiento. Sin embargo, la Procuradora de Protección de los Derechos del Estado señaló que
la lista de solicitudes es muy corta y la población es mucha. Y que también otro de los problemas que han visto es que las familias buscan cuidar a una niña o un niño como pequeñitos, y cuando saben que son, pues no sé, mayores de 6 años, como que pierden el interés o se desmotivan, y que lo mismo ocurre con las familias adoptivas. Entonces también nos enfrentamos pues a este tipo de pensamientos de la sociedad que también se tienen que ir trabajando. Como lo comentábamos, ¿no? Las autoridades tienen obligaciones, en este caso, pues de buscar o de tener todos los elementos para que las familias puedan mantener a sus hijos e hijas, pero también respecto a la supervisión y monitoreo de las instituciones. De hecho, en México tenemos un sistema de protección de la niñez y de la infancia que es en diferentes ámbitos, o sea, es en el federal, en el estatal y en el municipal o en el local. Y de hecho, todas estas autoridades tienen obligaciones expresas, pero lamentablemente muy pocas llevan a cabo sus atribuciones. Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que los estados tienen la obligación de controlar, supervisar e inspeccionar todos los centros de asistencia social, no importa si son públicos o privados, y que tienen que garantizar los derechos de la población que ahí se encuentra. Pero desafortunadamente no ha sucedido. Por ejemplo, vimos el caso de Mamá Rosa, y la recomendación de la CNDH habla justamente acerca de que las autoridades que estaban encargadas de verificar los permisos y las condiciones en materia de salubridad no podían entrar al albergue, o sea, nunca se les permitió el acceso, pues no entraron, nunca buscaron como otras alternativas, no llevaron o escalaron el tema más arriba, y no, o sea, no supervisaron, y obviamente esto derivó en los abusos, ¿no? Otra autoridad también tenía que saber si físicamente el albergue cumplía con los requisitos para brindar ese servicio de custodia, y pasó exactamente lo mismo. No realizó su trabajo. En las fotos, en la recomendación, ustedes pueden ver las grandes dimensiones del lugar y las características físicas, y bueno, es lamentable, ¿no? En el tema de recursos públicos pasa lo mismo. Se les asignan recursos a estos centros de asistencia social y nunca se determina si estos recursos fueron erogados de manera adecuada y si se utilizaron para el propósito que dijeron que iba a ser utilizado. De igual forma, en el caso de Mamá Rosa, en un solo programa se les asignó más de 1,5 millones de pesos. Sin embargo, se tiene constancia que desde el año 2005 hasta el año 2014 se les daba recursos constantemente, o sea, ya hablamos de millones de pesos. Entonces, también esto es algo muy importante resaltar, porque ¿en dónde queda todo este dinero, todos estos recursos que finalmente no llegan a las niñas, niños y adolescentes que supuestamente estos lugares están protegiendo? También las autoridades tienen la obligación de garantizar y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y, por ejemplo, en este caso, cuando a una niña o a un niño se les priva de su derecho a la familia, se les vulneran otros derechos, como ya lo vimos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, su derecho a la identidad, el derecho a la salud. Sufren de tratos crueles, inhumanos o degradantes, se vulnera su derecho a la integridad física y emocional, entre muchos otros derechos vulnerados. Entonces, creo que importante recordar que estos derechos deben de ser garantizados, y que en el momento en el que una niña, niño o adolescente se le priva de su cuidado familiar, puede afectar todos estos derechos y muchos otros. Entonces, la regla general es que estos lugares son súper peligrosos, no son adecuados para las niñas y para los niños, y que no hay otro lugar mejor en el que puedan estar que en sus casas, con sus familias o en algún otro entorno familiar y comunitario. Se habla de restitución de derechos. ¿Qué significa esto? Pues que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en el mismo estado en el que se encontraban antes de la vulneración o antes de la violación a sus derechos. En este caso, es que estén en un entorno familiar. Y yo creo que esto es como una cadena. Si garantizamos el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia, en consecuencia se van a ir
garantizando los demás derechos, porque ¿qué sucede? Antes de que la niña, niño, adolescente fuera colocado o colocada en un centro de asistencia social, vivía en un entorno familiar, tenía o iba a la escuela, tenía sus propias cosas, tenía su propia ropa, posiblemente su propia habitación. Si se sentía mal, bueno, pues la llevaban o lo llevaban al doctor. En cambio, cuando ya está en un centro de asistencia social, todo esto cambia. Muchas veces, si se sienten mal, no hay ni siquiera una enfermera o un médico ahí para asistirles. Muy posiblemente no las van o los van a llevar al doctor. No asisten a la escuela, sobre todo esto lo hemos visto con niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o asisten a la escuela que tiene el albergue ahí al interior de sus instalaciones, pero es una escuela que nadie supervisa, que nadie sabe si realmente está operando como debe de ser, etcétera. Habita en un mismo espacio con otros 10 niños o 10 niñas más, si no es que, no sé, 20, ¿no? No tiene su propio espacio, no tiene sus propias cosas. Entonces, todas estas características son las que se van yendo vulnerando, y si garantizamos su derecho a la familia, entonces se pueden ir garantizando todos esos derechos. Esa sería como una primer parte. Liz va a hablar sobre el marco internacional y bueno. Adelante, Liz, gracias. Gracias. Pues los derechos de las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad están enmarcados en dos convenciones, que sería la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente hablando de población con discapacidad, y la Convención por los Derechos del Niño, que también incluye personas con niñas, niños y adolescentes con discapacidad. México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entonces al ratificarla, bueno, pues está obligada a dar seguimiento y dar respuesta, crear las medidas necesarias pues para que su población esté protegida. El artículo 23 de la Convención de Discapacidad nos habla del derecho de todas las niñas, niñas y adolescentes a vivir en una familia, en un entorno familiar. Y la observación general número 5 nos dice que no puedes como sustituir como este entorno familiar por ningún tipo de institución, ni siquiera por los hogares grupales, que son estas casas que tienen poca población con discapacidad, o entornos tipo familiar. Cuando hablamos de tipo familiar me refiero a estas instituciones que tienen unos modelos como de, pues que tienes una tía o un cuidador principal como para 7 u 8 niños, pero sigues estando en un entorno de institucionalización. Entonces, esos son hogares tipo familiar, pero son instituciones al final del día. La convención es muy clara y es el estándar más alto de protección en derechos de niñas, niñas y adolescentes, que también debería aplicarse para temas de niñez institucionalizada sin discapacidad. Y la Convención de Discapacidad es muy clara al decir que ninguna de estas instituciones o entornos tipo familiar deberían ser permitidas. La Convención de Discapacidad constantemente o cada determinado tiempo evalúa a México para ver cómo es que ha ido avanzando en la implementación de la Convención. Y bueno, en 2014, en las observaciones finales al informe inicial a México, resalta la importancia de terminar con este modelo de institucionalización, de buscar otras alternativas a la institucionalización, e insta al Estado a terminar con estos modelos, ¿no? Hasta la fecha de 2014 ahora no ha habido gran avance. Digo, tenemos la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que debería ser, que ya tenemos en papel cómo debería estar funcionando el sistema. Sin embargo, pues no se ha llevado a la práctica, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tener una ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes si no se lleva a la práctica, ¿no? Y la protección realmente se establece desde estos parámetros. Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también es firmada y ratificada por México, sí establece como una última alternativa la institucionalización. Y entonces aquí entramos como en un gran debate porque desafortunadamente en nuestros países
latinoamericanos y en muchas partes del mundo, la institucionalización no es la última alternativa, sino la primera. Los sistemas de protección en realidad no investigan qué está pasando, qué pasó con la familia, cómo la vamos a apoyar, a lo mejor si tiene un tema económico y que no puede cuidar al niño, cómo vamos a apoyar a la familia, ¿no? Si hay cuestiones que se puedan solventar con algún tipo de, pues, de inducción a una crianza positiva, para que las familias estén como en mejores condiciones de tener a sus niñas y a sus niños. Y entonces lo que hacen los sistemas en la práctica es, agarras, tomas al niño y lo metes a una institución. Entonces, no es la última alternativa, es la primera alternativa. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, ya en 2012, en sus observaciones a México, también hablaba de la importancia de desinstitucionalizar a esta población, ¿no? Entonces ya tenemos como dentro del marco internacional estas dos convenciones que son sumamente importantes. La Convención de Discapacidad es considerada como una de las más progresistas, o sea, como en el siglo, ¿no? Que va siendo un parteaguas en la protección de derechos, y esta protección de derechos se tiene que ampliar a toda la población. O sea, la podemos tomar para personas con discapacidad, pero en el caso de niñas, niñas y adolescentes, deberíamos ampliarla también para aquellos que no tienen discapacidad. Y entonces, utilizar este marco de protección, que es el más amplio, lo podemos aplicar en esta población y, bueno, generar un mejor estándar de protección para toda la población. En México, con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México será evaluado este año para ver, bueno, cómo ha sido su responsabilidad y cómo han avanzado al respecto. Y bueno, pues ya las organizaciones como DRI, nosotros ya enviamos un informe alternativo previo en septiembre del año pasado y estaremos enviando más información al comité, bueno, para que se tomen cartas en el asunto. Esto sería, yo creo que lo más importante de resaltar del marco legal internacional y del marco legal nacional de manera muy general. No, hombre, qué bárbaras. O sea, nos dieron todo un diplomado en pocos minutos de todo lo que usted quería saber sobre integración. Ya se me fue la palabra. Y mira que la estudié. Institucionalización. Pero desde todos los ámbitos, ¿no? Y lo más importante, visibilizando la problemática actual. Y bueno, por lo menos nos queda cierta cierta esperanza de que por lo menos jurídicamente sí hay algunos ordenamientos, sobre todo los internacionales ahorita que comentabas, que pues nos podrían dar algo de luz para poder erradicar estas malas prácticas y crear mejores prácticas, sobre todo tener a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas y adolescentes en ámbitos más sanos, porque finalmente son el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y de nuestros países. Y bueno, pues me voy al último corte para regresar precisamente con las conclusiones de este tema. Se va a poner interesante el debate ahorita final y pues sobre todo que nos puedan decir qué como personas de a pie, como simples mortales, podemos hacer para ayudar a cambiar estas situaciones que son sumamente graves. Bueno, entonces regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta en nuestro último bloque del tema de hoy, que tiene que ver con las institucionalizaciones, sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, tanto Lisbeth como Ivonne nos hicieron todo un recorrido, tanto en casos, tanto explicarnos a qué se refiere esto de la institucionalización, y bueno, y todos los marcos jurídicos. Y vamos a entrar a la parte interesante, que es la discusión, y que al final nos van a decir también, pues, qué es lo que podríamos hacer las personas que, pues, sí nos interesan nuestros niños, niñas y adolescentes, e independientemente de que tengamos niños o no, pues es el futuro de toda sociedad, es
es la esperanza de toda sociedad, y pues que los estén maltratando y abusando de ellos de estas formas, pues algo como sociedad civil debemos de poder hacer para terminarlo, con asociaciones como ustedes, pero ¿qué más podríamos hacer? Y bueno, y además ¿qué futuro le ven con todo, y que si hay cierto marco normativo tanto nacional como internacional? ¿Qué más necesita hacer el Estado para que pues esto deje de ser una realidad cotidiana, ¿no? Sé que va a llevar tiempo, pero bueno, que nos vayan dando ustedes sus conclusiones de este tema sumamente crudo, pero interesante e importante. ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres, empiezo y luego ya Ivonne hace ahí otro cierre. Bueno, primero me gustaría retomar que las niñas, niños y adolescentes no son propiedad privada y que no le pertenecen como ni al Estado ni a la familia, sino que la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes es una tarea que todas las personas deberíamos estar realizando. Y hay un proverbio africano que dice: se necesita una villa para criar a un niño. O sea, no es un trabajo de una sola persona, que a veces, muchas veces las cuestiones de cuidado recaen en las mujeres. Es el trabajo de una comunidad, de la comunidad cercana a la que le corresponde brindar este apoyo y este acompañamiento. Para las personas regulares que a lo mejor no conocen mucho de este tema, yo recomendaría lo siguiente. Muchas veces vemos en las familias y dentro de nuestras propias familias, niñas y niños que pueden estar en desprotección. Yo como que invitaría a las familias a apoyar a las niñas y los niños a volverse. Muchas veces las familias se vuelven familias de acogida, las familias extendidas, de manera, no va a salir y lo pones como en carta, pero sí hay un tipo de apoyo que las familias damos a las niñas y los niños. Entonces, yo iría por la parte de seguir apoyando desde nuestras comunidades a las niñas y a los niños, desde nuestras familias, como ir generando estos mecanismos de protección. Sería muy cuidadosa en hablar de voluntariado en las instituciones. O sea, muchas veces las personas tenemos todas las buenas intenciones del mundo, queremos realmente apoyar a las niñas y a los niños y creemos que vamos a hacer un voluntariado y que va a ser como una súper opción para esta población. Ahora, nosotros vamos a un voluntariado, ya sea por una semana, un mes, un año, el tiempo que tú quieras, a una casa hogar, ¿no? Tú estás exponiendo al niño a tu persona, ¿no? Y el niño y la niña están interactuando contigo y después de un tiempo tú decides irte y ya no ser voluntario, ¿no? Pensando en que tengas como las mejores, las mejores intenciones, ¿no? Y tú decides, no, pues ya agarras y te vas, ¿no? Tú te vas, pero el apego también que tú dejas en el niño y en la niña y la tristeza de que ya no va a estar ahí esta persona que estuvo ahí, pues también es importante, ¿no? De nuevo, no apostarle al voluntariado de, ay, voy a ir una semana y ya, ¿no? En otros países, a mí me pasó que quise hacer un voluntariado con niños en Estados Unidos y no me lo dejaron, porque las niñas y los niños son sagrados, no pueden estar en contacto de todo el mundo, ¿sale? Entonces, como usando esta misma lógica, si queremos hacer un voluntariado y apoyar a otras personas, hagámoslo en organizaciones que se dedican a apoyo comunitario, apoyo familiar, o sea, que generen esta intersección en la comunidad, no apoyar espacios segregacionistas y no considerar que ahí es donde estas niñas y niños pertenecen. O sea, pensar en qué otros espacios comunitarios nosotros pudiéramos apoyar, qué otras causas que no impliquen nuestra interacción directa con las niñas y los niños. ¿Quieres apoyar una causa? Tienes tiempo, puedes apoyar en el área administrativa si quieres, puedes apoyar, no sé, dando algún tipo de servicio, pero que no necesariamente como voluntario implique tener este contacto directo y debe ser muy regulado también por las
por todas las instituciones de cuidado, el contacto que tengamos las personas adultas con los niños. Y también, en el mismo sentido, invitaría a las personas que quieran hacer donaciones que lo hagan a organizaciones que están dedicadas al trabajo comunitario, que buscan la inserción comunitaria y que no buscan replicar modelos segregacionistas. Las personas no tienen por qué estar en un espacio viviendo, en un espacio reducido viviendo, sino que tienen que estar con toda la comunidad compartiendo el espacio, los servicios y demás. Entonces, esas serían de mi parte mis conclusiones sobre qué podemos hacer las personas que quisiéramos apoyar a una población vulnerable. No sé si Ivonne quiera agregar algo más. Sí, yo considero que es importante también que las personas puedan consultar si en sus estados hay programas de familias de acogida y puedan revisarlos, puedan ver si son candidatas y, bueno, proporcionarle, ¿no?, a las niñas, niños y adolescentes la oportunidad de vivir y desarrollarse en un ámbito familiar y comunitario. Y también, pues, instar a todas las autoridades a que promuevan el fortalecimiento familiar y que cumplan con las leyes, porque efectivamente están ahí las leyes. El problema es que no las acatan, ¿no? Porque yo creo que de conocerlas sí las conocen, pero más bien no las cumplen. Entonces, eso hace que nos enfrentemos justamente a un sistema de protección que es negligente y que desconoce, o sea, cuántas niñas, niños y adolescentes hay, cuántas instituciones hay, bajo qué condiciones están operando, y si este sistema de protección no cumple con sus obligaciones, entonces se está vulnerando los derechos de toda la población, de todas las niñas, niños y adolescentes. Y también una última cosa a manera de conclusión es que estos focos rojos de los peligros de la institucionalización ya se han dado desde los años 90, o sea, hay casos desde hace muchísimos años y es como increíble y al mismo tiempo absurdo, ¿no? También que se siga apoyando un modelo residencial que ya ha quedado más que claro que es perjudicial para las niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que es importante que se transite a un modelo familiar y comunitario y no se siga perpetuando un modelo residencial que segrega a las niñas, niños y adolescentes y que además les vulnera todos sus derechos humanos. Ay, pues yo les agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos dieron hoy. Sí, a mí sí sinceramente se me hizo un nudo en la garganta en varios momentos. Sobre todo sentí mucha impotencia de que cómo están pasando estas cosas, qué frustración y pues me imagino a estos niños, estas niñas adolescentes que pues no hay quien los proteja. El Estado los debe proteger, sí, pero también nosotros como sociedad civil también debemos de ayudar a protegerlos. Si sabemos de algún abuso, estamos junto a una de estas casas y sabemos que están abusando de niños de diferentes índoles, no solo es el abuso sexual, también es el laboral, la trata laboral, o sea, qué espanto. Sabemos de eso, hacer las denuncias y tratar a medida de nuestras posibilidades, ver qué seguimiento se le está dando a esas denuncias. No solo a las autoridades, también hay programas, inclusive de televisión, que así temas medio escandalosos les dan seguimiento y hacer algo en redes. Yo sé que a veces es difícil dar la cara, pero aunque sea de forma anónima, decir, en este lugar está pasando esto, porque sí son cuestiones que no debemos permitir y bueno, para los que podamos ir más allá de nada más hacer la denuncia, pues ya Lisbeth nos dio varios puntos que podemos hacer para que realmente el esfuerzo y el voluntariado, si se le puede llamar así, sea efectivo. Hay que dejar de ser asistencialistas, que es resolverle las situaciones a las personas. Es mejor ayudarlas a que las puedan resolver con sus propias herramientas, ¿no? Como decía el proverbio chino, enseña a pescar a la persona, no le des el pescado, porque si se lo das, pues nunca va a aprender y siempre va a ser parte de ti. Y hay que acabar con estas redes de explotación comercial sobre los seres humanos y más sobre nuestros niños.
niños y niñas. Les agradezco muchísimo. Espero muy pronto volverlas a tener con nosotros para que nos sigan abriendo los ojos y que nos visibilicen todos estos temas tan importantes. Y bueno, ya saben que este es su espacio y de verdad muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo, la dedicación y gracias por todo el trabajo que están haciendo con Disability Rights International. Gracias porque, híjole, con personas como ustedes, todavía tenemos esperanza los que estamos de a pie. Y sabemos que por lo menos hay gente que sí está haciendo bien su trabajo, que sí está ayudando a hacer de este mundo un mundo mejor. Y bueno, pues solo esa es la manera en la que podemos seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Y pues muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias, Miros, por la invitación y saludos a todo tu público. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Y bueno, pues a todas, todos y todas ustedes, nos vemos la próxima semana con un tema igualmente importante para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Hasta pronto.